Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me llamo Carolina Crisóstomo Smith y tengo el privilegio de poder compartir con ustedes esta palabra. Le doy muchas gracias a Agustín, a Jody por poder haberme invitado a compartir con ustedes. Y la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es en Juan 14. Perdón, estoy viendo si mis niños están, lo siento mucho ya. Ok, dice Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? La reflexión en esta mañana es acerca de la forma en que ellos veían al Padre. Es muy importante para nosotros que conocemos que Dios es un Padre. Es muy importante que tengamos la definición correcta y la idea correcta de quién es el Padre y de cómo es el Padre. En el contexto en el que estamos en el libro de Juan 14, Jesús les está hablando a los discípulos judíos de nacimiento, entendidos en las maneras y en las regulaciones judías. Les está diciendo: estén tranquilos, no se preparen, no se preocupen. Si ustedes creen en Dios, crean en mí. Yo les voy a preparar un lugar en la casa de mi Padre. Ustedes van a estar contigo, ustedes están seguros, su futuro está asegurado, todo está bien. Y vemos el reto, el desafío en la mente de estos hombres, como de ¿qué estás hablando, Jesús? El desafío que ellos están recibiendo es porque en su mentalidad judía, ellos han conocido al Padre como alguien que tienen que ofrecerle sacrificios, ofrecer cosas por sus pecados. Tienen que estar acercándose a Él a través de alguien. Cuando ellos en este momento ya conocían quién era el Mesías, mas sin embargo están todavía cuestionando y tratando de conectar los hilos y decir: pero ¿cómo? ¿De qué está hablando él? En el versículo Juan 1, 41 y 42, Felipe ve a Natanael y le dice: hemos encontrado al Mesías. Entonces en este versículo 14 vemos que ellos ya sabían que Jesús era el Mesías. Natanael, cuando conoce a Jesús, le dice: oh, yo sé que tú provienes de Dios, yo sé que tú eres el ungido de Dios. Entonces el desafío en su vida no es que no conozcan quién es Jesús. El desafío en su vida es que ellos no conectan Jesús y las obras de Jesús y las palabras de Jesús. No conectan el hecho de que Jesús y el Padre son el mismo. Y Jesús les dice: ¿cuánto tiempo has estado conmigo y no me conoces? Si tú me has conocido a mí, tú conoces al Padre. El desafío esta mañana para nosotros es: conocemos a Jesús. Si conocemos a Jesús es como hemos conocido al Padre. Jesús tiene todos los atributos del Padre, toda la bondad de Jesús, todo el amor de Jesús, las respuestas de Jesús. Son las respuestas del Padre. Antes de que Jesús mencionara este verso: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le habéis visto. Yo enfatizo desde ahora. ¿Por qué desde ahora? Porque Jesús vino a inaugurar un reino del cielo en la tierra.
Él vino a inaugurar una diferente manera de ver al Padre. No más ser alguien que trata de demostrar con obras quién eres. No más alguien que trata de ganarse el favor del Padre. Jesús vino como Dios, pero Él también vino como hijo. En muchos capítulos y versículos de la Biblia se menciona a Jesús como el Hijo del Hombre, pero también como el Hijo de Dios, como el Hijo del Padre. Y en todas sus palabras referentes a Dios, Él se refiere a Él como el Padre. Entonces aquí vemos una relación padre-hijo con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús como hijo nos vino a enseñar cómo ser hijos del Padre. Y con su relación con el Padre nos vino a enseñar cómo el Padre es bueno con el Hijo. Antes de conocer a Jesús en el sentido del reino de Dios, antes de venir a Cristo, conocerle en mi nuevo nacimiento, yo veía al Señor como alguien que quería todo de mí. Yo le tenía que dar todo a Jesús, todo. Ganarme su favor, ganarme su amor, ganarme lo que Él me pudiera dar. Pero cuando somos hijos no es así más. Cuando somos hijos de Dios, dice la expresión que cuando somos hijos de Dios, Él ya nos ha dado todas las cosas con Cristo Jesús. Si Él no escatimó a su propio Hijo, Él ya nos ha dado todas las cosas con Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros veamos en los evangelios y leamos la palabra y veamos cuál es la relación del Hijo con el Padre y cuál es la relación del Padre con el Hijo. Porque donde está el Hijo, déjame decirte esto muy, muy enfáticamente, donde está el Hijo estás tú. En tu posesión de Hijo es la misma posición de Jesús como Hijo. En el libro de Hebreos nos dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Nos dice también que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces, en mi posición de hijo de Dios, estoy en la misma posición que Cristo. Ahora, Cristo no había hecho nada todavía. Él no había hecho ningún milagro. Él no había hecho ninguna sanidad. Cuando Él vino al río a bautizarse, Él se acercó a Juan y Juan dice, he aquí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vio una paloma descender sobre Él, el Espíritu Santo vino sobre Él. La voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Yo siento esta mañana que sobre ti el Señor está mencionando estas palabras esta mañana. Tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco. El Señor ya está complacido en ti. El Señor ya está feliz contigo. Todo lo que yo hago, todo lo que tú haces tiene que provenir de esa base, de que el Padre te ama, de que tú eres un hijo amado en el cual Él se ha complacido. Todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros hacemos, que no proviene de esta verdad, necesita ser demolido. Nuestro fundamento necesita ser reorganizado en el hecho de que el Padre nos ama, de que Él envió a Jesús al mundo a revelarse a sí mismo como Padre y a darnos esa aceptación y esa pertenencia. Decir, yo le pertenezco al Padre. Yo soy un hijo de Dios. Y Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. Jesús ha estado con nosotros. Hemos caminado con Jesús. Hemos leído la Biblia. Le hemos conocido. Vamos a la iglesia. Alabamos y servimos. Sí, todas esas cosas pueden suceder. Pero el conocimiento de Jesús, el profundo caminar, la intimidad con Jesús, el aprender a ser hijos a la manera de Jesús, eso es lo que nosotros necesitamos. Jesús dice más adelante en el verso 12, dice,
perdón, dice en el verso 10, perdón, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Que lo que nosotros digamos no lo hagamos de nuestra propia cuenta. No solamente en la iglesia, en nuestro diario vivir, en nuestro diario interactuar, en nuestro trabajo. Señor, yo hago esto por ti como un hijo tuyo, en el honrar a otros, en el manifestar nuestro amor hacia el necesitado. Dice, estas son las obras de Jesús, y estas obras de Jesús no son para ganar el favor del Padre. Estas obras de Jesús son porque Él proviene del Padre. Amén. Nosotros provenimos del Padre. Amén. Entonces, cuando nosotros obramos, no obramos para ganar favor. Obramos desde el favor que Él nos ha sido dado. Y esta es la visión que como iglesia necesitamos entender, necesitamos recibir y necesitamos practicar. Hace unos años mi hija estaba muy pequeña, Emma, y yo la subí yo la puse encima cuando están muy pequeños no alcanzan el gabinete de la cocina, yo la levanto y la siento en el gabinete de cocina. Y me dice la niña, wow, todo se ve diferente desde aquí. Y esa palabra me la dio el Señor esta mañana. Yo la estaba recordando esa palabra porque digo, wow, Lord, cuando tú nos llevas a niveles nuevos, todo se ve diferente. Y en esta mañana yo siento que el Padre nos quiere llevar a un nivel nuevo de confianza. Cuando nosotros vemos alrededor en el mundo, cuando nosotros vemos el coronavirus, vemos el espíritu de temor, vemos el espíritu de división, vemos el espíritu político en acción, obrando. Cuando lo vemos del nivel del mundo, se ve diferente. Pero el Señor quiere llevarnos a un nivel de altura, a un nivel donde nosotros vemos las cosas con una visión de águila, una visión aérea. Necesitamos, Señor, pedirle, Señor, muéstrame cómo tú ves esta situación. Porque nosotros somos aquí en la tierra, somos colaboradores de Él. Y Él nos ha llamado a nosotros a remediar los problemas de la tierra. Dice, yo te he ungido hoy. Tú eres mi hijo amado. Yo te he ungido hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y también dice más adelante, resplandece, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, hermanos, hermanas, jóvenes y jovencitas y niños y niñas, necesitamos pedirle al Señor, Señor, levántame a ese nivel. Levántame a ver las cosas como tú las haces, desde un punto de solución. Yo quiero ser parte de la solución contigo, Señor. ¿Sabes que tus manos pueden sanar a los enfermos? ¿Sabes que tú puedes orar por provisión? No sé si ya les mencioné esto, pero mucha gente dice, oh, Jesús nació en un pesebre, Él nació pobre, nació muy pobre, Él no tenía dónde poner su cabeza. Jesús no era ostentoso, pero su vestido era un vestido de mucho valor. Su vestidura era vestidura de una persona de realeza. Jesús no tenía posesiones materiales, pero no le faltaba nada. ¿Cuánto dinero tendrías tú si pudieras sacar un pez del agua y sacar el dinero de la boca del pez? O alimentar una multitud de 5,000. Imagínense, hermanos, cuánto nos costaría hacer un banquete para 5,000 personas. Jesús tenía eso, pero ahora, ¿era Jesús pobre? No hagamos teología de la pobreza. No nos conformemos con ver gente pobre y decir, oh, Jesús era pobre. Los pobres están en el corazón de Jesús, pero nosotros somos los solucionarios para esas situaciones de pobreza. Nosotros somos los solucionarios para la situación de enfermedad. Necesitamos dejar el acuerdo en nuestro corazón y nuestra mente con el mundo. El contexto en el que nosotros necesitamos ver las cosas ahora es en el contexto de el Padre y el Hijo son el mismo. Del Padre está en mí, del Padre es mi Padre.
del Hijo es somos coherederos con Él. Y yo sé que muchos de ustedes saben esto porque yo sé que Agustín y Yodi les han enseñado esto. Agustín y Yodi fueron de las primeras personas que me enseñaron a mí a hablar acerca de una identidad correcta, que hablaron a mí y a mi vida en ese sentido. Entonces, en este momento yo quiero recalcar esto, que tener una identidad correcta no es solamente palabras. Tener una identidad correcta, hermanos míos, tiene que ir más allá. Tenemos que transmitirlo a todo el mundo. Porque cuando nosotros encontramos a Jesús, y yo sé que muchos de ustedes están en eso, como lo mencioné, pero muchos no. Y cuando nosotros necesitamos aprender a esa identidad correcta, va más allá de poner en nosotros, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer. No, la palabra dice, no por tus obras, no por lo que tú has hecho, sino lo que Jesús ya ha hecho. Pongamos en Él nuestras cargas. Yo pienso que en esta mañana Él está hablando hasta hacia un sentido de temor y un sentido de estrés. El Señor te dice esta mañana, no temas. El Señor te dice esta mañana, yo tengo esta situación en mis manos. El Señor te dice esta mañana, yo te he empoderado. Yo te he engendrado. Pídeme, yo tengo la solución. Es muy importante ver cómo el cambio se produce en la mentalidad de los discípulos. Cómo el cambio se produce cuando Jesús habla con ellos. Y todo este sentido de yo tengo que ir, tengo que hacer, tengo que dar, tengo que buscar. Todo este sentido se convierte solamente en camina conmigo. Seamos amigos. Conóceme. Recuéstate en mi pecho. Vivamos en esa relación de intimidad, de adoración, de presencia. ¿Sabes que donde tú estás está la presencia de Dios? ¿Sabes que donde tú estás están cielos abiertos? Cuando tú estás en tu trabajo, hay cielos abiertos para que tú bendigas a tus compañeros, para que tú ores por aquella persona que es envidiosa, para que tú ores por aquella persona que le gusta hablar de otros, para que tú transmitas la paz de Dios, para que tú trabajes como un hijo de Dios. ¿Sabes que lo que tú necesitas en el futuro el Señor ya lo tiene para ti? Hay una película que también vino a mi mente y también siento que el Señor quiere compartirla con ustedes, porque esta película, no sé, tal vez muchos de ustedes ya la han visto, pero es un clásico que se llama Oliver Twist. Es un libro clásico que se convirtió en película. Y este niño es un niño huérfano, pero en realidad este niño es un hijo de una persona muy rica, pero por alguna razón terminó en un orfanatorio. Y el Señor me dio esta visión esta mañana, cuando este joven va con su platito con el dueño del orfanatorio y le dice, quiero más comida. Y el dueño del orfanatorio se enoja y se provoca una cosa tremenda, y es una escena como de una pelea, porque él empieza a gritar, todos los niños empiezan a correr porque él se atrevió a pedir más. Pero el Padre no es así. El Padre te dice esta mañana, hay abundancia. Del lugar donde todo lo bueno proviene, hay abundancia para ti. Si tú estás en mí y mis palabras están en ti, pide lo que quieras y será hecho. Y dice el verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, porque el Padre se glorifica en el Hijo. La paternidad de Dios se glorifica cuando nosotros nos comportamos como sus hijos. Nosotros glorificamos a Dios cuando le pedimos provisión. Mucha gente dice, solo te acercas a Dios para pedir, todo pedir. Tal vez la relación de Dios con Dios solamente ha llegado a ese nivel con algunas personas. No les culpes. Como dice Bill Johnson, dice, la mano no está muy lejos de su cara. Porque si buscas la mano de Dios te va a llevar al rostro de Dios. Y ese es el Jesús que nosotros servimos.
Porque cuando Jesús venía a sanar a los enfermos, cuando Jesús venía a reprender a los demonios, a levantar a los cautivos, cuando Jesús venía a levantar y perdonar a los pecadores, Jesús lo hacía para presentarles al Padre. Jesús lo hacía para mostrarles quién el Padre era. Jesús no le decía a ella, aceptaste a Cristo como tu Salvador, ya le diste toda tu vida, ya hiciste todas estas cosas. No, Jesús hacía eso, era el primer paso de Jesús. Pídeme. Y en el nombre de Jesús esta mañana yo siento que se rompe toda condenación en tu vida, toda condenación, porque la condenación no viene del Padre. Todo lo que te dice, tú no me has buscado, tú no has hecho, tú no has dicho, tú no has, todo lo que dice eso a tu vida, en esta mañana yo lo rompo en el nombre de Jesús y yo declaro libertad en tu vida, porque tú eres un hijo de Dios que te ama. El Padre te dice esta mañana, tú eres hijo amado en quien yo me complazco. En la cultura donde nosotros vivimos, en la cultura latina, es muy común, es parte de la cultura ser fatalista. O es que las cosas suceden por algo. O es que así Dios lo quiso. No, Dios tiene un propósito para todo. Parte de ello puede ser verdad, pero si somos sinceros, la mayoría de las veces es un punto de vista fatalista en aceptar algo que no está bien. Porque Jesús vino a sanar a los enfermos, no a matarlos. Jesús vino a resucitar a los muertos, no a castigarlos más. Jesús vino a reprender a los demonios, no a mandarlos a los que andaban endemoniados al infierno. Entonces nosotros como hijos de Dios, como colaboradores de Jesús, hacemos las obras que Él hace. Nosotros como cristianos, y este es un llamado a la iglesia, tenemos que deshacernos de la mentalidad fatalista. No, es que ese es el propósito de Dios, que esta persona se haya enfermado, el nombre de Dios se glorifica. No, ese no era el propósito de Dios. Si Jesús sanó a los enfermos, no quiere decir que Jesús tenía un propósito para sus enfermedades o que Jesús le dio la enfermedad, lo que es peor. Ahí está el mundo de las tinieblas y está el reino de Dios. ¿En qué reino tú estás? Porque cuando vemos las cosas desde arriba, cuando vemos una vista aérea, nosotros decimos, no tienes cabida aquí. Tú no tienes cabida aquí, enfermedad. Tú no tienes cabida aquí, pobreza. Y yo sé que muchos de ustedes se mueven en ese nivel y yo le glorifico a Dios porque ustedes se mueven en ese nivel. Pero muchas gentes que conocemos no se mueven en este nivel y necesitamos mostrarles la forma de movernos. ¿Para qué? Para que más gente conozca a Jesús, conozca al Padre. Amén. Necesitamos que nuestra cultura se transforme, que haya un parteaguas en nuestra cultura. Y en esta mañana yo te invito, si tú has pensado así, si tu mente ha pensado así, yo te invito que tú te arrepientas de ese pensamiento, no con condenación, sino con el Padre dice, wow, tú eres mejor que eso. Yo te he dado mejores cosas que pensar que esas. Y que tú te despojes de esa manera de pensar. Y la traspases a lo que el reino de Dios te dice que pienses. Jesús dice, no se turbe tu corazón, no tengas miedo, no tengas temor. En el nombre de Jesús, yo hablo esta palabra sobre alguien en esta mañana que la necesita. En el nombre de Jesús yo reprendo espíritu de temor, lo echo fuera. Y yo declaro la paz de Dios y la confianza en Dios sobre tu vida. Jesús quiere un pueblo empoderado para hacer sus obras. El poder de Dios no proviene de ser siervos. El poder de Dios proviene de ser hijos de Dios, de saberse hijos de Dios. En esta temporada, en este tiempo, nosotros estamos siendo formados. Y esta es una palabra para la iglesia en general, en todas partes. Es una palabra que se nos ha dado a nosotros, que se les ha dado a muchas otras personas, que yo les doy a ustedes esta mañana. Estos acontecimientos son para formarnos, para empoderarnos, para darnos cuenta de los recursos a nuestro alcance. Porque viene un tiempo que se va a levantar esta cosecha.
la cosecha de los últimos tiempos, la cosecha del avivamiento. Ahorita no es para sentarte y esperar al anticristo y hacer todas esas cosas. No pongas atención a nada de eso. Que Jesús viene, sí, Cristo va a venir, cualquier momento va a venir. No sabemos el día ni la hora, dice la palabra, pero no estemos sentados esperando a que Cristo venga. Que Cristo nos venga a encontrar levantando un pueblo, que nos venga a encontrar haciendo sus obras, que nos venga a encontrar con una identidad correcta, que nos venga a encontrar levantando a otros en el reino y fuera del reino. Y voy a cerrar con esta palabra. Dice Jesús: no temáis, manada pequeña. No tengas miedo, manada pequeña, porque a nuestro Padre, a tu Padre le ha placido entregaros el reino. Y yo te pido que medites en esta palabra en esta semana, que medites en las palabras de Jesús, en conocer a Jesús, cómo el Padre trató con Jesús. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, él y el Padre tuvieron una conversación muy importante. Porque Jesús era humano también y nos demostró en ese momento que era muy difícil para él dar ese paso. Era un trago amargo. Ahora yo quiero que tú sepas que Dios no castigó a Jesús, que el diablo no estaba castigando a Jesús. Yo quiero que tú sepas que Jesús se entregó a sí mismo por ti y por mí. Que en el amor del Padre depositado en Jesús, ellos decidieron juntos que esto era necesario para romper el yugo del diablo sobre el mundo. Que el castigo de Jesús, el castigo de todo el mundo estaba en Jesús. Que Él ya llevó el castigo, que tú no vives en condenación, que tú no vives en castigo. El Padre dejó al Hijo ir a través de esas cosas porque el Padre sabía el resultado, el Padre sabía lo que iba a pasar en 3 días y Jesús lo sabía también, Él ya se lo había dicho a los discípulos. ¿Ustedes creen que el Padre hubiera mandado a Jesús si Él no hubiera sabido lo que iba a ocurrir? Entonces el Padre no nos va a poner en ninguna situación que Él no sabe el desenlace. Como dice Romanos 8:28, todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Si no está bien, no es el fin, no ha terminado contigo. Él está derramando su amor en este momento. Y en Él está la solución para todo. En Él está lo que nosotros necesitamos para este tiempo y para el tiempo por venir. Y porque Él sabe lo que va a suceder después de esto, Él nos manda esta palabra de consuelo esta mañana, esta palabra de afirmación esta mañana y esta palabra de ánimo. No tengas miedo. ¿Crees en Dios? Cree en el Señor Jesús. Ve la obra de Jesús, ve la relación de Jesús con el Padre y parte de ahí. Y todo lo que tú pides al Padre en su nombre, Él lo hará. En el nombre de Jesús, yo te bendigo esta mañana. Yo te mando una palabra de bendición, una palabra de sanidad, una palabra de poder. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te derrames en esta palabra, en cada corazón. Que tú desates todo silicio, Señor. Que tú desates toda carga. Que la conviertas en gozo. Que la conviertas en danza. Yo te pido que una era de danza, una era de alegría y de gozo provenga sobre tu iglesia. Señor, yo te pido que punto de gracia, Señor, sea un punto donde todas las cosas buenas comienzan, Padre. Donde cosas suceden que glorifican tu nombre, Padre, no solamente dentro del grupo y del círculo de la congregación, pero sino que se extiende, Padre, que se extiende exponencialmente a cada uno. Y yo te doy gracias por esta oportunidad. Yo te doy gracias por esta palabra. Te amo, Señor. En el nombre de Jesús. Les amo mucho. Les doy gracias por tener gracia para conmigo, de que mi sistema no funciona esta mañana. Le doy gracias a Dios por todas las cosas que suceden y porque Él está en todas las cosas y Él es bueno en todas las cosas. Bendito sea su nombre. Me despido. Les doy las gracias y
Aquí estamos para ustedes en todo momento. Oramos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Adiós.